Y le Muchas damos la gracias. palabra también a usted y bueno, gracias a todos los estudiantes, profesores que nos acompañan. Aquí tenemos la directora del CIFA que nos va a dar unas palabras para el inicio de esta grandiosa conferencia. Muy buenos días para todos. Surgey, la escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Un saludo muy especial a nuestro invitado de hoy, el doctor Cristian, al profesor Arles, como encargado pues del grupo de investigación del Departamento de Educación Física, y a todos los compañeros estudiantes y docentes que nos acompañan en el día de hoy. Un saludo muy especial también a la Vicerrectoría de Investigaciones, que siempre nos apoya. Como ven, vamos en el 10º ciclo de conferencias de formación en investigación. Pues ha sido una constante desde que iniciamos. Cada semestre lo hacemos. Tenemos invitados nacionales, regionales e internacionales. Y pues es con el objetivo de que podamos transmitir a todos ustedes eh, e intercambiar, ¿no? Ideas que tienen que ver con la investigación formativa y pues experiencias también importantes para todos, ¿sí? No solo para estudiantes, sino para docentes. Entonces, pues le damos la bienvenida, que sea de éxito, que podamos aprender mucho. Y pues bueno, la apertura pues hoy le corresponde al doctor Cristian. Entonces, bienvenidos todos y muchas gracias por la asistencia. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a la doctora Surgey Bolivia Caicedo, directora del CIFA, eh, al doctor Arle Javier Ortega, director del Grupo de Investigación del Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes, al personal de Vicerrectoría de Investigaciones, al compañero Daniel, que siempre ha estado ahí atento en todos estos procesos para colaborarnos en todas estas actividades. Y un saludo muy especial a toda la audiencia, a los docentes del Departamento de Educación Física, de la Maestría en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y a todos los estudiantes, tanto de pregrado como del posgrado, de la licenciatura como de la maestría. Eh, esta temática que abordaremos el día de hoy, pues es una temática, si bien está enfocada hacia el programa de licenciatura de Educación Física, es una temática que permea todo el proceso de licenciatura. Vamos a darnos cuenta de que hablamos de una educación física para la vida y ese proceso de formación para nuestros estudiantes, pues que ellos puedan retransmitir todos estos conocimientos a esas futuras generaciones, a esos niños que al final van a ser los beneficiados de todos estos procesos. Entonces, la temática que vamos a abordar el día de hoy son las concepciones y su incidencia en la formación pedagógica del licenciado de Educación Física. Nosotros pues tenemos otras adendas dentro de la licenciatura, como es la recreación y el deporte. Todo este proceso pues va a partir de la formación de ese futuro docente. En este caso, de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, y todo esto parte de una reflexión y de la identidad profesional. Esta identidad profesional, pues como lo manifestaba, no es solamente del licenciado en educación física, sino de todos los licenciados, y en este caso de las licenciaturas de nuestra Facultad de Educación. Pues para lo cual es esencial el desarrollo de ese docente. Entonces aquí retomamos lo que nos manifiesta Vázquez en el 2019, quien nos dice que la formación docente debe ser un proceso continuo, crítico, que permita a los educadores construir una identidad profesional sólida. Y por eso, pues, partimos desde esas concepciones. Allí, pues, se van a tener en cuenta o se deben tener en cuenta en todo este proceso de formación las características individuales ideológicas del futuro docente. Sí, es muy importante esas características porque esto influye directamente en las prácticas pedagógicas. ¿Sí? Nosotros acá recibimos en la universidad, no solo en educación física, en todas las licenciaturas, estudiantes de muchas regiones del país, con múltiples características ideológicas. Y esto, pues, de una u otra forma incide en las prácticas, en el desarrollo profesional. De allí, pues, retomamos lo que nos dice Rodríguez en el 2020,
quien nos manifiesta que los docentes adaptan su práctica a sus valores y ideologías personales, generando un impacto en esa dinámica educativa. Y esto converge pues en las representaciones sociales, que son las que moldean esas interacciones entre los docentes y estudiantes. Por allí retomamos lo que nos dice Moscovici en el 2000, quien resalta que estas representaciones determinan las percepciones y las expectativas mutuas en el entorno educativo. Y esto pues se complementa con ese valor predominante y fundamental que es el desempeño laboral. ¿Cómo se van a desempeñar nuestros futuros docentes? ¿Cómo se están desempeñando actualmente los docentes, los egresados? Entonces, este desempeño laboral es un tema pues crucial en el proceso educativo porque existe o debe existir ese compromiso ético y profesional como ese valor predominante. Y esto pues lo debe reflejar el nivel de compromiso ético que deben tener los futuros docentes. Esto actualmente hoy en día pues el Ministerio de Educación está constantemente evaluando el desempeño laboral de los docentes. Esta evaluación de desempeño laboral incluye aspectos como la planificación, la ejecución, la evaluación de actividades pedagógicas, esa calidad del desempeño docente que está directamente relacionada con la formación continua y el desarrollo profesional. Entonces, esto es un elemento fundamental, ese valor predominante. Y esto a la postre pues debe impactar en la calidad educativa. Entonces, la calidad educativa va a depender en gran medida de las capacidades de los docentes para adaptarse a los cambios y a los desafíos. Bien sabemos que el contexto actual nos brinda a los docentes desafíos y retos pues, que debemos abordar. Y esto en esta ruta pues debe reconocer y respetar las características individuales de cada uno de esos docentes, de cada una de esas personas que se están formando como docentes. Entonces allí, al respetar esas características individuales, se deben tener en cuenta que los docentes que actualmente están laborando en nuestro programa de licenciatura, que actualmente laboran en instituciones, tienen diferentes trayectorias y estilos de enseñanza, que son valores únicos, idénticos de cada docente, ¿sí? Que de una u otra forma enriquecen ese entorno educativo. Pero también se deben tener en cuenta las características de cada uno de los estudiantes, que los estudiantes tienen habilidades, intereses y contextos culturales diferentes. Muchas veces tomamos al grupo de estudiantes o al grupo de docentes en formación como personas estandarizadas, con una sola ruta. No, esos valores de cada uno de los estudiantes pues debe incorporar esas características de cada uno de los estudiantes al diseño pedagógico para que ellos realmente puedan ver reflejado ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de igual manera, pues allí tenemos en cuenta lo que pueden expresar los egresados, las personas que actualmente están ya laborando, pues que de una u otra forma tienen experiencias y aprendizajes adquiridos durante la formación y durante el proceso de desarrollo laboral. Entonces son elementos que se hacen presentes en toda esta ruta que nosotros en este proceso de formación pues nos debe llevar a una reflexión continua que justifique y soporte la labor de cada uno de esos docentes. Entonces, esto debe ser un proceso reflexivo y como lo manifiesta Pérez Gómez y Belis Rodríguez, este proceso reflexivo es clave para integrar avances científicos y metodológicos en la práctica educativa. De ahí pues nos vamos a revisar ese planteamiento del problema, lo que actualmente pues estamos como detectando en nuestro programa de educación física y que por ello pues abordamos esta temática el día de hoy, pero que de una u otra forma, como lo manifestaba al inicio, se puede transversalizar a los otros programas de licenciatura de nuestra Facultad de Educación. Y entonces allí retomamos lo que nos manifiesta Prieto en el 2019, quien nos dice que existe una falta de estrategias efectivas para fomentar la reflexión crítica en los docentes, que de una u otra forma limita la capacidad para analizar sus prácticas, adaptarse a los contextos diversos y generar metodologías transformadoras que respondan a las demandas de los entornos educativos. Y ese es un problema que actualmente reflejamos. De igual manera, retomamos lo que nos manifiesta Sánchez, Buitrago y Ferreira Ojeda en el 2019, quienes destacan que esa formación avanzada es fundamental
para que los docentes puedan liderar con éxito los procesos educativos, que le brindemos nosotros como programas de formación de docentes herramientas para mantenerse al día en los conocimientos claros, profundos y actualizados, y que esto les permitirá de una u otra forma enfrentar los desafíos del entorno educativo que está en constante cambio, ¿sí? Eso es muy importante, y que esas herramientas den esa posibilidad de que los futuros docentes ajusten sus metodologías y prácticas pedagógicas para poder responder a todas esas necesidades diversas que van a presentar los estudiantes. De igual manera, retomamos lo que nos manifiesta Guaman Gómez y Espinosa Ferrey en el 2022, quienes señalan que los métodos tradicionales, muy importante, ojo, los métodos tradicionales limitan el aprendizaje significativo al mantener a los estudiantes en un rol pasivo, restringiendo esas capacidades para construir el conocimiento. Esa formación constructivista la limitamos de manera autónoma y desarrollar habilidades críticas y creativas, muy importante. Por ello, pues, es la idea de todo este proceso proponer metodologías participativas y dinámicas que generen o que sean la posibilidad de generar alternativas para fomentar un aprendizaje transformador. Y de igual manera, es muy importante lo que nos manifiesta la UNESCO, quien enfatiza que los docentes deben tener un sólido conocimiento disciplinar, habilidades pedagógicas, muy importante, manejo de las tecnologías, porque hoy en día es un tema que está ahí en el proceso, y cuando ya más adelante hablemos de los paradigmas y las concepciones, nos vamos a dar cuenta de que las tecnologías van a estar ahí presentes. Que tengan esa capacidad de competencias colaborativas y de flexibilidad ante las situaciones y ante las necesidades de los estudiantes. Entonces es muy importante, estas cualidades deben permitir enfrentar esos desafíos educativos actuales y promover una educación inclusiva y de calidad que responda a la diversidad de estudiantes con los que se van a encontrar nuestros futuros docentes en ese entorno. De ahí, pues, planteamos el problema desde un plano ontológico, donde manifestamos que el rol del docente ha tenido múltiples cambios, dado los requerimientos de la sociedad actual. El docente pasó de ser un protagonista que entrega conocimientos a ser un mediador que debe facilitar los aprendizajes. Desde el objeto de estudio de este proceso, de esta investigación, se pudo determinar o se buscó determinar las concepciones que poseen los actores educativos. ¿Sí? Esas concepciones y esos paradigmas que poseen actualmente esos actores educativos, docentes, estudiantes, egresados, sobre la pedagogía y la didáctica de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, en este caso en nuestra Universidad de Pamplona, y su importancia para el desarrollo de los saberes específicos y disciplinares. De allí, pues, surge el aspecto fundamental, el cual es conocer cuáles son las características o las categorías paradigmáticas que se hacen presentes y poder establecer los aportes de la didáctica para el fortalecimiento de esa pedagogía emergente a partir de los lineamientos curriculares. Más adelante nos vamos a dar cuenta de que todo este proceso de formación para nuestros programas de licenciatura pues tiene una normatividad y unos lineamientos sobre los cuales nos debemos acoger. Y de esto surge esa gran relevancia que la formación académica debe preparar al docente con conocimientos claros, actuales, que tenga esa capacidad de liderar esos procesos educativos efectivos, incorporando esos valores éticos. Por eso nosotros manifestamos esa ruta de lo conceptual, de lo procedimental, pero también esa ruta de lo actitudinal, y es muy importante. Por eso hablamos de que es de gran relevancia incorporar estos elementos. Valores éticos y sociales que promuevan una educación integral y que promuevan el desarrollo de los estudiantes. Esto pues está también alineado con lo que manifiesta Henao Álvarez y Zapata Ruiz en el 2020. ¿Qué surge en todo este proceso? Que actualmente encontramos alguna serie de contradicciones, ¿sí? Y entonces, la contradicción que encontramos y que la soportamos en lo planteado por Ripoll Rivaldo en el 2021, él sostiene que esa formación pedagógica es fundamental para el desarrollo en los docentes, para desarrollar en los docentes habilidades esenciales como la interpretación de significados, muy importante.
la comprensión de los modelos teóricos y la resolución de problemas prácticos. Entonces, estas competencias le deben permitir al futuro docente no solo aplicar los conocimientos teóricos en contextos reales, sino también adaptarlo a las necesidades específicas de los estudiantes y del entorno educativo, que es muy importante, fundamental, porque por eso hablamos y en los resultados de todo este proceso nos vamos a dar cuenta de que pues, se encuentran algunos detalles que se deben atender. Y asimismo, esta formación pues, debe fomentar el pensamiento crítico y reflexivo que mejore la capacidad de los docentes para diseñar estrategias pedagógicas afectivas y efectivas para enfrentar los desafíos que surgen en la práctica docente actual. Eso es como el deber ser del proceso, complementado con el deber ser de la educación física, donde retomamos a Bernate y Puerto Garavito, quienes subrayan allí muy importante que la educación física tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes, al combinar el fortalecimiento de competencias pedagógicas y motrices, porque allí ya nos vamos específicos a la educación física, con la promoción de valores éticos, y destaca la integración, que esta integración de estos tres elementos es fundamental para fomentar el bienestar físico y la formación individual responsable, consciente, para enfrentar los desafíos sociales y personales. Estos autores pues manifiestan que la educación física debe servir como un medio para inculcar principios como la cooperación, el respeto, la inclusión, la resiliencia, asegurando que estas experiencias de aprendizaje sean significativas y contribuyan al crecimiento físico y personal para la vida. Ese sería el deber ser de la educación física, educar a través del movimiento para la vida. Pero, ¿qué está sucediendo en la actualidad? En la actualidad retomamos lo que nos manifiesta Camacho Coy, uno de los grandes referentes de la educación física colombiana, docente de la Universidad Surcolombiana, quien nos manifiesta que los enfoques tradicionales de la educación física siguen predominando, ¿sí? Donde se busca desarrollar competencias específicas hacia la actividad física o hacia el rendimiento físico y al rendimiento deportivo, lo que limita significativamente su impacto en esa educación integral. Y este enfoque restringe elementos integrales y se va a más elementos técnicos y deportivos, dejando de lado aspectos fundamentales como el desarrollo integral, dimensiones emocionales, sociales y éticas. Este autor, gran referente a nivel colombiano, señala que esta perspectiva ha descuidado la formación de valores esenciales como la cooperación, el respeto, la empatía, elementos claves para la construcción de la ciudadanía activa y consciente. Muy importante porque todavía muchos de nuestros docentes, muchos de nuestros estudiantes están formando en esa línea, en esa estructura deportivista, del rendimiento y de la perfección, que es una concepción, un paradigma excluyente del proceso. Y entonces, todo este elemento va a converger en que la inclusión de los contenidos innovadores, métodos disruptivos y la multiculturalidad junto con los problemas sociales en el aula presentan desafíos claves en el contexto escolar actual. Y entonces a todo esto se le suma de que los estudiantes, hoy en día, las tecnologías los han limitado del desarrollo de la educación a través del movimiento, de la educación física, de la actividad física. Los están aislando. Sí, las necesidades y requerimientos de los estudiantes hoy en día son totalmente diferentes. También nos encontramos diferentes elementos problemáticos de violencias, de consumo de sustancias y elementos que también representan desafíos actuales a ese proceso de formación. Entonces, toda esa ruta problemática nos lleva a plantearnos esa preocupación, y entonces por eso manifestamos que identificar las percepciones de los actores educativos respecto a la pedagogía y la didáctica destaca la relevancia en el desarrollo de los saberes específicos y disciplinares de la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes de nuestra Universidad de Pamplona. Con ello buscamos saber cuáles son esas categorías paradigmáticas que se hacen presentes en la formación de los estudiantes de la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes.
Y allí buscamos determinar la relevancia y los beneficios que contribuyan al fortalecimiento de una pedagogía emergente fundamentada en las concepciones de los actores educativos, docentes, estudiantes y egresados del programa de educación física, recreación y deportes. Todo esto alineado o soportado con los lineamientos curriculares y la normatividad vigente. De allí, pues nosotros en toda esta ruta investigativa nos planteamos un objetivo general, el cual fue construir o generar un constructo teórico fundamentado en esas concepciones de los actores educativos que permitiera profundizar en la comprensión y el desarrollo de saberes específicos y disciplinares del programa de educación física, recreación y deporte. Y de ahí, en esa ruta, pues buscamos determinar cuáles eran las concepciones de los actores educativos sobre la pedagogía y la didáctica emergente, sobre los saberes específicos y disciplinares, caracterizar paradigmáticamente la pedagogía y la didáctica, analizando esa relevancia en los saberes específicos y disciplinares y establecer los aportes de esa didáctica al fortalecimiento de una pedagogía emergente vinculados con el desarrollo de los saberes específicos y disciplinares, desde las concepciones que tenían o que tienen esos actores educativos. Para ello, pues nosotros tomamos algunos referentes teóricos, algunos antecedentes a nivel nacional, a nivel internacional, que nos aportaron a todo este proceso investigativo y que de una u otra forma van fortaleciendo nuestro proceso de formación de licenciados en educación física. El primer antecedente que tomamos fue el presentado por Fernández, Río y colaboradores en el 2019, quienes en España y apoyados en universidades que contaban con programas de educación física, presentaron una propuesta que ellos titularon Modelos pedagógicos de la educación física, consideraciones teórico-prácticas específicas para docentes. Este trabajo pues buscó ofrecer un marco práctico que guiara a los docentes en la implementación de los modelos pedagógicos innovadores en el ámbito de la educación física. Y ellos pues destacan la importancia de equilibrar el desarrollo motriz, ojo, muy importante, con la formación de valores, la inclusión social y la promoción de habilidades críticas y creativas en los programas de educación física. Y estos modelos pues deben adaptarse a las necesidades de los contextos específicos. Entonces este referente nos brinda una base importantísima a todo este proceso que se desarrolló en el programa de licenciatura en educación física. De igual manera tomamos el referente de Almocín Fierro y colaboradores en el 2019, quienes analizaron la construcción del conocimiento didáctico en el contexto de la formación de docentes en educación física desde un enfoque cualitativo, los cuales destacan que ese carácter dinámico, multifacético de ese estudio no es un proceso estático, que el proceso de formación docente es un proceso de actualización continua, que continuamente debe ir evolucionando, ¿sí? Que este carácter dinámico está influenciado por diversos factores, por los contextos socioculturales en el que se desarrolla el proceso de enseñanza, y que ello pues debe tener en cuenta las experiencias previas de los docentes, la interacción directa con los estudiantes, y que esto pues debe enriquecerse mediante el intercambio de saberes y adaptar todo este proceso de formación a las necesidades de los estudiantes. Entonces es muy importante este referente porque él nos subraya que los docentes, en este caso los docentes de educación física, deben estar en un constante proceso de actualización, pero muy importante, el docente se debe estar adaptando a las necesidades de los estudiantes, no el estudiante a las características y a los lineamientos del docente. Es fundamental. De igual manera, retomamos la investigación planteada por López Ruiz y colaboradores en el 2020, quienes destacaron que la formación docente juega un papel crucial para garantizar las prácticas pedagógicas que se alineen efectivamente con los objetivos institucionales, ¿sí? Y esto pues debe tener coherencia con la calidad del proceso educativo, resaltando, y estos investigadores resaltan que esto debe darse a través de enfoques innovadores y que debe darse en un proceso fundamental, ajustarse a las necesidades de los estudiantes. De igual manera, retomamos lo planteado por Guzmán Rincón, Díaz García y Sánchez Domínguez en el 2021, quienes resaltan la importancia de la formación docente para alinear las prácticas pedagógicas con objetivos institucionales, impulsar la innovación
destacando los buclets de autorregulación, recursividad y proponiendo laboratorios didácticos como estrategias claves. Y finalmente retomamos un estudio realizado por Betancourt López y Arcila en el 2018, que lo desarrollaron en el departamento de Caldas, en Colombia, y ellos establecieron que existe una discrepancia, y este estudio es importantísimo y lo hemos retomado en otros elementos del programa de licenciatura, y ellos manifiestan que existe una discrepancia entre los lineamientos institucionales y las prácticas reales en el campo de la educación física. Estos investigadores destacan que la clase de educación física actualmente mantiene esos procesos rígidos y tradicionalistas. Prevalece la enseñanza deportivista y estos enfoques tienden a arreglar al estudiante a un rol pasivo. Y es lo que desde la educación física debemos cambiar. Entonces, y esto pues se lleva a un cumplimiento mecánico, instruccionista, repetitivo de las disciplinas deportivas. Y estos autores enfatizan que esta dinámica no solo limita el potencial del estudiante para construir el conocimiento de manera autónoma, sino que también restringe el desarrollo integral que debería incluir dimensiones motrices, emocionales y sociales. Entonces, muy importante. Por ello, este estudio subraya esas necesidades de transformar estas prácticas mediante enfoques innovadores, más inclusivos y participativos, que se alinean a las metodologías pedagógicas y a las necesidades reales de los estudiantes. Todos estos estudios pues ofrecen elementos similares a las categorías de análisis, así como los aspectos metodológicos que abordamos en este proceso investigativo. De allí pues nosotros se plantearon, se tuvieron en cuenta algunos elementos teóricos, partiendo de la pedagogía y la didáctica como una perspectiva integradora de todo este proceso. Esa pedagogía como ciencia que según Almonsín y Fierro en el 2019 manifiestan que esa pedagogía como ciencia se caracteriza por su enfoque integrador metodológico, permitiendo interpretar la realidad educativa y guiar la práctica desde la base teórica sólida. Esto pues se complementa con la metodología de la educación física, quien soportado en Calero, Morales y González Cala en el 2021 definen esta metodología de la educación física como ese conjunto de principios y estrategias que guían el aprendizaje fomentado en el desarrollo de habilidades físicas y motrices mediante técnicas apropiadas para lograr esos objetivos educativos. Y esto pues también se complementa con la didáctica de la educación física, quien según Moreno, Pinzón, en el 2019 manifiestan que esta didáctica de la educación física debe centrarse en estrategias pedagógicas que fomenten los aprendizajes eficientes y eficaces, equilibrando la formación disciplinar con el dominio de las metodologías para optimizar esas enseñanzas. Todo esto pues se soportó en una base legal, la Ley General de Educación, la Resolución 18583, quienes nos manifiestan esos componentes de formación de esos futuros licenciados, no solamente en educación física, sino de todos los programas de licenciatura a nivel nacional. Pero muy importante, todo esto lo soportamos en lo que nos plantea la UNESCO en el 2015, quienes nos establecen esos lineamientos para una educación física de calidad. Y esto es muy importante, en esa educación física de calidad, pues existen diferentes actores políticos, pero nosotros como profesionales de la educación física somos los actores principales de todo este proceso y por ello esos lineamientos de la UNESCO de Educación Física de Calidad resaltan la importancia de la educación física inclusiva, pertinente y efectiva para el desarrollo integral de los individuos. Ojo, promoviendo la participación continua en las actividades físicas y el deporte y la sociedad. Y ellos nos hablan de una educación física, de una educación a través del movimiento. Se manifiesta una alfabetización física, no solamente para el momento, sino una alfabetización física, una educación física a través del movimiento para la vida, que es muy importante, porque a la postre la gran importancia y la relevancia de la educación física es que no es por el momento, es para la vida. Entonces es muy importante ese soporte legal. De allí en ese marco teórico, pues nosotros vamos aclarando cuáles son los paradigmas presentes en la educación física actual. Entonces, tenemos un paradigma deportivista que soportado en Contreras Jordán en el 2001, un poquito vieja la referencia, pero es muy importante,
quien nos manifiesta que esta corriente paradigmática aplica los principios del deporte de élite a la educación física escolar. Ojo, muy importante, y todavía mantenemos estudiantes y docentes que se mantienen bajo este paradigma deportivista. Y esta limita este paradigma, pues limita el proceso de formación porque es un elemento mecánico, repetitivo, que limita consideraciones o necesidades educativas más amplias. Otro paradigma que se hace presente es la condición física, quien según Delgado y Noguera en el 96, destaca que esta corriente se basa en la lógica científica, priorizando el desarrollo de capacidades físicas como fuerza, resistencia y flexibilidad. Ojo, también es un paradigma que también se presenta en muchos de nuestros docentes porque basan la clase de educación física en el rendimiento físico. Y tampoco es por ese lado la ruta actual. Aunque es útil, se cuestiona su enfoque hegemónico y que puede descuidar aspectos sociales y emocionales. Otra línea y que sí está haciendo ese proceso de inmersión y que va en línea con lo que se manifiesta con la educación física de calidad es la psicomotricidad, quien según Mariano Kuma en el 2015 esta corriente introduce una visión más holística del cuerpo, alejándose de lo puramente físico para integrar el desarrollo intelectual y emocional a través del movimiento. Esta de la mano con la corriente o el paradigma de expresión corporal, quien se subraya que la importancia de esta corriente y en el desarrollo de la creatividad y capacidades de ritmo y expresión promueve una conexión más profunda entre el cuerpo y la mente, un proceso dualista. Y la corriente pedagógica que va de la mano con estas tres estructuras que al final del proceso son las que están abriéndose campo, se aborda de manera emergente desde una perspectiva crítica, destacando la importancia de adaptar la enseñanza a las características evolutivas del estudiante y fomentar su participación activa en la realidad social, muy importante. Esto serían los paradigmas. Ahora las concepciones sobre las cuales muchos de nuestros docentes y estudiantes actualmente funcionan. Entonces, dentro de las concepciones de educación física encontramos una primera concepción que es la higiénica, en la cual Sánchez en el 2021 nos manifiesta que es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades mediante la actividad física para el bienestar integral. Hay otra concepción militar o militarista que Contreras Jordán en el 2001 manifiesta que es la disciplina, las habilidades físicas relacionadas con la preparación militar, la cual es criticada por su rigidez, y encontramos docentes hoy en día que todavía funcionan bajo esta estructura. La gimnasta, que soportada por Delgado Noguera, nos manifiesta que presenta un enfoque y una postura de movimientos ante elementos repetitivos, específicos, tiene en cuenta la flexibilidad, la fuerza mediante actividades estructuradas. La psicomotricidad, quien se estructura bajo el desarrollo físico, intelectual, emocional a través del movimiento como herramienta de aprendizaje. La deportivista, quien prioriza deportes y rendimiento competitivo, pero limita su enfoque educativo más amplio. La expresiva, que es la creatividad y capacidades de ritmo, de expresión, promoviendo la conexión emocional y artística. La integracionista, que pues, es una de las más completas de esas concepciones, que es el equilibrio entre el desarrollo físico, emocional, social, intelectual con inclusión de diversidad. De salud, que es muy similar a la línea higiénica, que presenta ese enfoque holístico y que une el ejercicio físico con los estilos de vida saludable. La cibernética, que también se viene abriendo paso en todo este proceso y es una concepción que pues, debemos tener en cuenta hoy en día, y es el uso de las tecnologías avanzadas para optimizar el aprendizaje y el proceso de entrenamiento. Y el juego y la recreación, que son las actividades lúdicas para el desarrollo social y emocional, fomentando la participación activa. Entonces ahí ya tenemos una ruta muy clara de lo que son los paradigmas y son las concepciones que se hacen presentes en el proceso de formación de docentes, de futuros docentes en el programa de licenciatura en educación física. Bueno, este estudio se enmarcó bajo un enfoque cualitativo, bajo un paradigma fenomenológico, pues cuyo interés se centraba en el estudio de los significados
de estos actores educativos. El método que se empleó fue un método etnográfico. El objeto de estudio pues, fue la búsqueda de esos significados, de esas representaciones. El nivel de investigación es un nivel de investigación explicativa y se basó en un estudio de campo el cual buscaba identificar cuáles eran esas concepciones que poseían esos o que poseen esos actores educativos. El escenario, los informantes claves y las estructuras y fases de formación. Se contó con una primera fase que fue ese acercamiento a la realidad, esa contextualización, una segunda fase que fue el análisis y procesamiento de la información y una tercera fase que fue el proceso de teorización. Allí pues nosotros tomamos o se tuvieron en cuenta docentes egresados del programa de educación física, docentes que actualmente estaban laborando en el programa de educación física, estudiantes que actualmente estuviesen desarrollando su práctica profesional y estudiantes que actualmente estuviesen cursando los semestres normales o los semestres intermedios de nuestro programa de educación física. De allí, pues, como instrumentos se emplearon la entrevista semiestructurada o en profundidad para obtener esa información sobre ese problema que se detectó al inicio y que ya manifestamos. Se desarrolló un proceso de categorización, codificación, análisis e interpretación, pues dirigido a interpretar esos resultados o el camino recorrido para llegar a la conclusión de todo este proceso. Se estructuró unas categorías centrales, como eran las concepciones que poseían esos actores educativos y las categorías paradigmáticas que se hacían presentes. De allí pues se generaron las subcategorías, las concepciones, la formación pedagógica en la primera categoría y en la segunda categoría los significados a esa formación inicial y la influencia paradigmática de todo este proceso. De ahí pues surgieron las diferentes categorías emergentes. De allí pues se llevó a presentar los resultados, se estructuraron esas categorías, subcategorías, la posición de los informantes claves, esa contrastación de la información, generar esos constructos y el planteamiento y conocimiento de todo ese proceso nos lleva pues a sacar como ese constructo teórico de la formación del licenciado en educación física. Y entonces aquí muy importante, nos vamos a centrar un poco en los resultados de todo este proceso que se realizaron bajo un proceso de triangulación. Y entonces allí se tienen en cuenta o se tuvieron en cuenta las categorías paradigmáticas que se hacían presentes en la formación de los estudiantes de licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes en Pamplona. Y entonces allí se planteó lo que nos decía la teoría. ¿Qué nos manifiesta la teoría? Que existen unas categorías o unos paradigmas en el proceso de formación del licenciado en Educación Física, que esos paradigmas están enfocados en los deportes, la condición física, la psicomotricidad, la expresión corporal y la pedagogía. Desde el enfoque teórico, pues allí con ello se busca desde los deportes, la aplicación de los principios del deporte de élite para transmisión o rendimiento deportivo, la condición física, el desarrollo de capacidades como fuerza, resistencia, flexibilidad desde una lógica científica, la psicomotricidad, que tiene una visión holística del cuerpo, integrando el desarrollo intelectual y emocional a través del movimiento, la expresión corporal, que es el fomento de la creatividad y las capacidades ritmo expresivas, y la pedagógica, que es la adaptación de la enseñanza a las características evolutivas con un enfoque crítico y social. Ese planteamiento desde ese primer punto de la triangulación, pues nos lleva a tener esa base teórica. Pero, ¿qué nos dijeron los estudiantes, los docentes, los estudiantes en formación, los estudiantes de práctica, los docentes y los egresados? Pues ellos nos manifiestan, y es muy importante, que la formación en educación física lo valoran por su enfoque teórico y práctico, aunque presenta algunas limitaciones, aunque presenta algunas limitaciones en contextos rurales. Ojo, muy importante, fíjese, por eso hablábamos de esa formación del futuro licenciado para que responda a todas las necesidades. Entonces, presenta algunas limitaciones en los contextos rurales, algunas limitaciones, ese proceso de formación presenta algunas limitaciones en los procesos de inclusión y manejo de necesidades educativas especiales.
Eso es muy importante porque eso es lo que detectamos en el proceso de formación de nuestros docentes. Pero también los docentes y egresados destacan que estas áreas son desafíos mientras que el estudiante en práctica enfrenta dificultades en el aula requiriendo improvisación. Además, el egresado sugiere incluir un acompañamiento psicosocial para abordar los comportamientos de los estudiantes, con lo que realmente ellos están encontrando en el campo, en el proceso de formación. Eso nos llevó a nosotros a generar una postura en este proceso investigativo que pueda complementar esa formación del futuro docente de educación física. Y entonces, desde esa postura como investigador, la formación de la educación física debe integrar los paradigmas teóricos como deportes, condición física, psicomotricidad, expresión corporal y pedagogía, mientras aborda las realidades sociales educativas. ¿Por qué? Porque los informantes claves resaltan las fortalezas como la base teórica y la práctica, pero señalan áreas de mejora como la inclusión, la atención psicosocial y el manejo de desafíos en el aula. Como postura investigativa se plantea un enfoque crítico y transformador. Entonces, debemos dejar esa ruta deportivista, debemos dejar esa ruta de condición física y centrarnos más en una ruta que integre la psicomotricidad, la expresión corporal y la pedagogía, acompañada lógicamente de la condición física y el deporte, no como un fin, sino como un medio. Por eso partimos desde la pedagogía y la didáctica. Entonces es muy importante. Entonces, esa postura pues plantea un enfoque crítico transformador que conecte la teoría y la práctica y el contexto, formando profesionales capaces de influir en políticas y promover el desarrollo humano integral. Entonces, desde esa primera postura al cuadro de categorías, los paradigmas nos llevan a plantear esa postura. Y desde las concepciones que poseen nuestros informantes claves, nuestros estudiantes, y desde esa postura de concepción en la formación del docente de educación física, pues recordamos, ya lo manifestamos allá en la estructura teórica, que esas concepciones se conocen. La concepción higiénica, la militar, la gimnástica, la psicomotricidad, la deportivista, la expresiva, la integracionista, la de salud, la cibernética, el juego y recreación. Entonces recordamos que la higiénica pues busca la salud y la prevención, la militar es una disciplina física, la gimnástica que es un desarrollo biomecánico estructurado con movimientos específicos, busca desarrollo de fuerza, posturas, la psicomotricidad que integra lo físico y lo emocional, la deportivista que se va solamente al rendimiento técnico y deportivo, la expresiva que busca la creatividad, la capacidad rítmica, la integracionista que busca el equilibrio físico, social, intelectual, la de salud que es un enfoque holístico, la cibernética que debe integrar esas tecnologías que hoy en día están al alcance de todos nuestros estudiantes y el juego y la recreación que es basada en un proceso lúdico. Pero ¿qué nos manifestaron en esta categoría los informantes claves? Ellos nos manifiestan que esas concepciones de la educación física son esenciales para la formación pedagógica, adaptándose al contexto laboral y educativo. Los docentes, estudiantes y egresados destacan y coinciden en la importancia de aplicar la teoría y la práctica en diversos entornos y poblaciones, destacando su valor para el desarrollo profesional integral. Partiendo de ello, se plantea la postura como investigador, donde se manifiesta que la educación física debe ir más allá de una instrucción física tradicional. Debe ir más allá de una instrucción física tradicional. La educación física debe ir más allá de que el estudiante aprenda a jugar fútbol, baloncesto, voleibol, a hacer patinaje, ciclismo, atletismo. Debe ir más allá. Debe adaptarse a un enfoque integral renovador. El estudiante y el futuro docente debe comprender que debe retransmitir una educación física para la vida, no para el momento, no aprender eh, una disciplina deportiva para el momento, sino educarse y él ser capaz de retransmitir esa educación en educación física para la vida. Entonces, este modelo debe combinar concepciones teóricas como la salud, la psicomotricidad, la integración social, con las perspectivas de esa práctica docente
teniendo en cuenta lo que nos manifiestan los docentes, estudiantes y egresados. Además, se destacan los valores personales, las necesidades de cada docente, las necesidades de cada estudiante, los fundamentos científicos, los valores sociales, la instrucción técnica como pilares esenciales para garantizar una formación pedagógica de calidad adaptada a los contextos actuales. Es muy importante. Entonces, allí planteamos una postura en la cual debemos tener en cuenta y comprender que esa educación física no es para el momento, es una educación física para la vida. Que el futuro docente comprenda que él debe enseñarle a sus estudiantes que esa educación física la va a necesitar por el resto de su vida, hasta los últimos días de su existencia. Eso es muy, muy importante. De ahí pues se genera una postura hermenéutica donde manifestamos que ese constructo teórico pues es ese conocimiento didáctico elaborado que integra esos principios pedagógicos, conceptos, metodologías, organiza y estructura el saber para adaptarse a contextos educativos, articulando la teoría y la práctica de forma coherente y efectiva. Desde esa postura hermenéutica pues se tiene en cuenta lo que los informantes claves nos manifiestan y ellos identifican falencias en la formación de la educación física o de ese futuro docente de educación física relacionadas con la teoría, insuficiente atención a los contextos rurales, muy importante, y ese es un llamado para nosotros que actualmente pues estamos trabajando en todos estos procesos de perfeccionamiento, de planes de estudio, buscando mejorar esa calidad del egresado de educación física. Falta de acompañamiento psicosocial, limitaciones para manejar conductas disruptivas en el aula. Y hoy en día nos encontramos esas situaciones y los informantes claves nos manifiestan eso. Hay situaciones de violencia en el aula, las cuales el futuro licenciado, el futuro docente no está preparado para enfrentar. Y que esto, pues, debe darse un enfoque predominante en lo conceptual sobre la práctica. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos manifiestan? Que debemos tener en cuenta los elementos prácticos, técnicos, deportivos, pero que también debemos tener en cuenta los elementos conceptuales y procedimentales. Entonces, esta carencia contrasta con el paradigma y las concepciones teóricas que promueven una formación integral, inclusiva y adaptativa. Bajo estas concepciones, la educación física ha evolucionado, consolidándose como una disciplina esencial en el currículo educativo, integrando nuevos conceptos y enfoques teórico-prácticos, ha desarrollado métodos innovadores que promueven una enseñanza inclusiva, crítica y adaptada a las necesidades actuales, fortaleciendo el desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, analizando todos estos planteamientos provenientes de diversas posiciones, se concluye que los docentes comprenden que la formación pedagógica debe centrarse en los estudiantes como seres humanos integrales, abarcando todas las áreas del conocimiento de manera equilibrada. Sin embargo, esta visión debe contrastarse con la perspectiva de los estudiantes, quienes consideran que la formación debería priorizar un enfoque más pedagógico, menos técnico, deportivo y perfeccionista. Los estudiantes destacan la importancia de adaptar la enseñanza a las capacidades individuales del alumno. Ojo, todavía encontramos docentes que colocan 5 al estudiante que llega primero en la prueba de atletismo y colocan 1 o 0 al gordito que llega de último en la prueba de atletismo. Muy importante y son elementos de reflexión, las capacidades individuales del alumno, promoviendo un aprendizaje inclusivo y centrado en sus necesidades y potencialidades. Esta dinámica sugiere la necesidad de equilibrar la teoría, la práctica y adaptabilidad en la formación del docente. Y con ello, pues cerramos esta postura hermenéutica manifestando que la pedagogía y la didáctica de la educación física deben proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre los objetivos, los contenidos y metodologías y los procesos de evaluación. Esto incluye estudios del movimiento humano, la integración con estrategias pedagógicas significativas y un enfoque transformador que promueva valores como la inclusión, la creatividad, el desarrollo integral. Su propósito es articular la teoría y la práctica para impactar tanto en el ámbito escolar como en el desarrollo humano. Y finalmente, pues mostramos ese constructo teórico generado donde nos manifiesta que la educación física se consolida como una disciplina esencial que articula la teoría y la práctica para el desarrollo integral
del estudiante y este constructo integra principios pedagógicos, metodológicos, adaptativos e innovadores a la didáctica, en los cuales se destaca la inclusión y la adaptabilidad. Debe responder a todos los contextos rurales, urbanos y necesidades educativas especiales. Esa educación física debe manifestarse bajo un equilibrio teórico y práctico, de integrar los conocimientos técnicos y sociales para una formación integral. Debe contar con un acompañamiento psicosocial, atención a conductas de los estudiantes y los desarrollos emocionales. Debe contar con una transformación crítica, debe promover la creatividad, la inclusión y la reflexión social. Y debe ser una educación física innovadora. Entonces, hoy en día debe incluir el uso de tecnologías con enfoques lúdicos para personalizar los aprendizajes. Entonces, la educación física como una disciplina transformadora se adapta a las demandas actuales mediante un enfoque inclusivo y práctico y debe vincular paradigmas y concepciones teóricos con las experiencias educativas, promoviendo el desarrollo integral de estudiantes en esa práctica pedagógica crítica y creativa. Con ello cerramos manifestando que el docente de educación física transforma vidas al promover la inclusión, el desarrollo integral y la creatividad en cada uno de sus estudiantes. Esto alineándose con la educación física de calidad que impacta más allá del aula, con una educación física que es para la vida. Muchísimas gracias. Bueno, mi profe Cristian, como siempre, agradeciéndole por su conferencia, igualmente a las personas que nos acompañan, los docentes, a los profesores de nuestra Facultad de Educación, a los estudiantes del programa de Educación Física y los demás programas. Muchísimas gracias, mi estimado Cristian. Por aquí internamente, dos preguntas me enviaron a mi chat en relación a su excelente conferencia. La primera, mi estimado Cristian, ¿qué piensa de la educación física de hoy en día, en la actualidad? Sí. ¿Y la segunda? Bueno, la segunda, ¿qué métodos son los más efectivos en la educación física del día de hoy? Bueno, muy bien. Nuestro estudio, ¿qué nos muestra? Y por eso hablamos del deber ser. Entonces, ¿qué encontramos en la educación física de hoy? Por eso retomábamos desde ese planteamiento del deber ser y en la formación actual, ¿qué se presenta? ¿Sí? Y retomamos, en ese caso, retomamos el estudio desarrollado por el doctor Hipólito Camacho Coy, docente de la Universidad Surcolombiana, uno de los grandes referentes de la educación física colombiana, ha sido también nuestro par académico. Hemos tenido la posibilidad de trabajar con él en algunas tareas de la Red Internacional de Maestrías en Educación Física. Tiene múltiples procesos investigativos y él en ese estudio desarrollado en el 2020, como lo manifestamos aquí, señala que los enfoques tradicionales en la educación física centrados en la competencia y el rendimiento hoy en día siguen reduciendo el alcance y dejando de lado el desarrollo integral del estudiante. Y lo vemos hoy en día. Y por eso estamos haciendo esta tarea, porque buscamos, ahí de paso, pues vamos respondiendo primera y segunda pregunta. Entonces todavía nos estamos dando cuenta de que se sigue manteniendo esa educación física tradicional centrada en esa concepción deportivista y del rendimiento físico. Y esto sigue reduciendo el alcance de la verdadera educación física. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Entonces nosotros lo vemos hoy en día y en eso es que estamos trabajando, buscamos cambiar porque esa educación física, como lo manifiesta Bernate y Puerto Garavito, deben destacar una educación física que desarrolle competencias pedagógicas y motrices, integrando valores éticos para el desarrollo integral. Entonces, fíjense que estos dos elementos, lo que nos plantea Camacho Coy, que en la formación actual se presenta, se sigue presentando, y que el deber ser de la educación física destaca que la educación física debe integrar competencias pedagógicas y motrices, pero que debe integrar esos valores éticos y el desarrollo integral del estudiante para la vida, presenta esos dos contrastes. El deber ser
¿sí? Y lo que se está presentando en la actualidad. A ello, como lo manifestamos en esta estructura del problema de este proceso investigativo, pues se suman otros elementos sociales. Por eso colocamos allí esa imagen que representa mucho, porque nuestros niños dejaron de lado las actividades físicas, lúdicas, recreativas, para centrarse en elementos tecnológicos. Pero ahí va a estar el juego de nosotros en el cual podamos buscar elementos que integren y de hecho, cuando hablamos por aquí más adelante, desde las concepciones, hablamos de una concepción cibernética. Entonces, en lo que nosotros, en esos métodos, debemos empezar a implementar, debemos mirar cuáles de estas concepciones son a las que nosotros, como docentes, que formamos docentes de educación física, debemos integrar a nuestras clases y cuáles nuestros estudiantes, cuáles de ellas retoman para repercutirlo a los estudiantes, va a ser muy importante para poder establecer esos métodos. Entonces vemos, por ejemplo, cómo esa concepción cibernética, que es el uso de las tecnologías, se va a integrar al proceso de formación, tanto para los procesos de educación física como para los procesos de entrenamiento. Entonces, mi profe Arles, con relación a esas preguntas, pues sí es muy importante retomar lo que nos manifiesta Camacho Coy, que actualmente se presentan todavía esos elementos deportivistas y de competencia, pero que en los métodos y en el deber ser de la educación física se deben desarrollar competencias pedagógicas y motrices que integren esos valores éticos, mi profe. Bueno, muchísimas gracias. Dos preguntas más aquí por nuestros compañeros, doctor José Orlando Hernández y el profesor Oscar Antonio Quintero. La primera de las preguntas, ¿cuál sería el rol y el perfil ocupacional del egresado de educación física? Y ahí mismo, ¿el programa de educación física está preparado para enseñar la educación física fundamentada en la inclusión? Muchas gracias, profe Cristian. Sí, señor. Bueno, el rol y el perfil pues está definido, acá pues no manifestamos, pues está definido dentro del PET, proyecto educativo del programa, pero es un rol que se centra en la docencia de la educación física primaria y educación física secundaria y educación física en educación superior. ¿Sí? Ese es el rol y la ruta principal del licenciado en educación física, recreación y deportes, que tiene unos elementos adicionales en ese rol y en esos perfiles, porque nuestro licenciado en educación física, como su denominación lo lleva, recreación y deportes, pues tiene la posibilidad de actuar en otros campos laborales como entrenador en escuelas de formación, instructor en gimnasios, recreacionista, gestor deportivo. Esos campos y esos roles pues son elementos adicionales, pero el rol principal es el licenciado en educación física, recreación y deportes. Entonces es un elemento fundamental y esa es la ruta ocupacional. La principal y la ruta principal es la línea de educación y por eso nosotros enfatizamos sobre la formación de estudiantes, porque todo esto va enfocado o alineado con la formación de estudiantes que son los que al final del proceso deben beneficiarse. Educación física preescolar, primaria, secundaria. Muy importante. Y con relación, no sé, me repite la segunda pregunta, la del profe Oscar, profe Arles. Dice, ¿el programa de educación física está preparado para enseñar educación física fundamentada en la inclusión? Bueno, precisamente eso fue uno de los hallazgos, ¿sí? De todo este proceso y nos vamos, uno de los hallazgos de este proceso fue que hay limitaciones en contextos rurales y que en este proceso de formación que actualmente tenemos hay algunas limitaciones en la inclusión y en el manejo de necesidades educativas especiales. ¿Sí? Y eso es importante porque nosotros en este proceso de calidad, de mejora de esa calidad educativa, estamos reconociendo esas falencias y nos lo están diciendo nuestros estudiantes, nos lo están diciendo nuestros egresados, pero también lo están percibiendo nuestros docentes.
Entonces allí se encuentra pues esa falencia de los procesos de inclusión y manejo de necesidades educativas especiales. ¿Qué se buscó? Que se ha venido trabajando, ¿sí? Hay un grupo de docentes que vienen trabajando en todo este proceso de actualización y modernización curricular y que allí debemos dar mayor peso a que en ese proceso de formación los estudiantes adquieran esas habilidades y esas capacidades para poder responder a esas necesidades educativas especiales. Tenemos algunas asignaturas que están enfocadas al deporte paralímpico, pero no tenemos unas asignaturas específicas que nos lleven a atender esos procesos de inclusión y manejo de necesidades educativas especiales específicas en el área de educación física. Entonces, por ello, en ese proceso de actualización se ha venido trabajando para que el estudiante y el futuro docente pueda complementar esas necesidades. Bueno, Cristian, un saludo aquí a la profesora Adriana Yané Ávila Tello, es del programa de Lengua Castellana. Qué excelente conferencia, y le hace una pequeña pregunta ya para finalizar en el día de hoy, siendo las 10 de la mañana. Nos dice, me llama mucho la atención el saber cómo se puede integrar, se puede integrar más la educación física en los procesos de aprendizaje, sobre todo en lo que enfocan en la educación literaria y alfabetización. Bueno, nosotros hablamos de una alfabetización física. Esa alfabetización física pues viene de lo que nos plantea la UNESCO. Entonces, nosotros hablamos que educamos a través del movimiento, ¿sí? Y entonces nosotros esa alfabetización física empezamos a comprenderla desde el desarrollo motor, ¿sí? Esas habilidades motrices básicas que tienen los niños y que empiezan a desarrollar desde antes de su nacimiento. Entonces allí encontramos habilidades como el gatear, ¿sí? El rodar, el raptar, escalar, diferentes habilidades y motrices básicas que nosotros debemos ir perfeccionando, alfabetizando o educando a través de la vida. Entonces, esa verdadera alfabetización física debe ir cumpliendo con esas etapas, ¿sí? Y se van integrando y se van llevando a cabo a lo largo de la vida. Muy, muy importante. Y que deben ser consecuentes en cada uno de los niveles y en cada una de las etapas de desarrollo. Ese es como los primeros escalones del proceso. De tal manera de que llevemos a desarrollar física y motrizmente a la persona, ¿sí? Que tenga un desarrollo físico y motriz ideal, que haya desarrollado todas sus habilidades y capacidades motrices básicas, que con ello esa persona tenga la capacidad y la posibilidad de desempeñarse en cualquier actividad de su vida. Por eso es tan importante la educación física, ¿sí? Entonces, esas habilidades y ese desarrollo motriz tiene que brindarle la posibilidad al estudiante de que si en algún momento tiene que salir corriendo porque lo están persiguiendo, pues él lo puede hacer de manera correcta. Que si en algún momento él tiene que saltar un charco de agua para no mojarse los pies, él lo puede hacer de manera correcta. Si no lo hemos educado y alfabetizado motrizmente bien, no ha tenido esa educación física desde preescolar, de primaria, secundaria, pues muy seguramente esa persona va a llegar a ese charco y se va a mojar los pies porque no tiene la capacidad y la habilidad para poder hacer un salto de manera correcta. Después de que hacemos ese desarrollo integral y en el transcurso de ese proceso, en esa alfabetización física, nosotros debemos enseñarle a ese niño, a ese joven, a esa persona que debe seguir desarrollando actividad física para la vida. Muy importante. ¿Por qué? Porque si no sigue desarrollando actividad física para la vida, pues sus condiciones de salud van a disminuir, ¿sí? Sus capacidades de fuerza, su capacidad cardiovascular, va a empezar a generar enfermedades. Entonces, sí, desarrollamos motrizmente bien a la persona, pero lo educamos para que él desarrolle actividad física para la vida, es una persona que va a tener una calidad de vida hasta sus últimos días. Entonces, esto es lo importante y en ese proceso de integración de la educación física que nos lleve a comprender que esa educación física no es para el momento, sino que es una educación física para la vida.
Muchísimas gracias, profe Cristian. Mire, también un saludo aquí muy especial de la profesora Olga Belén Castillo de Cuadro. No sé si la conocen, un cordial saludo. Le manda sus felicitaciones, nos dice que excelentes acercamientos hacia este gran tema de la educación física, sus orígenes y sus desafíos. Muchísimas gracias, mi profe Olga. Y para finalizar, ya la doctora Surgey, no sé si nos da su comentario, será tan amable ya para que haga el cierre respectivo y agradeciéndole a todos los estudiantes, a todos los profesores. Ahí está la lista de asistencia para que se puedan también inscribir con relación a la asistencia en el día de hoy. Muchísimas gracias, mi profe Surgey. Sí, muchas gracias, Cristian, por su participación y por este tema tan importante. Sino que era para complementar algo de lo que pregunta, no sé si es docente o estudiante de lengua castellana. Docente, Entonces, docente. es docente, entonces, precisamente ella, la pregunta que ella estaba haciendo era con respecto a cómo integrar la educación física con esos enfoques de educación literaria y de alfabetización, ¿sí? Sí, Y precisamente de acuerdo a lo que explicó el profesor Cristian, y bueno, y todos lo sabemos, toda la motricidad es muy importante desde los primeros años para precisamente los procesos de lectura, de escritura, es decir, que la relación que existe entre la educación física y las demás áreas de conocimiento son fundamentales y son muy importantes, ¿sí? Que por eso precisamente en estos momentos pues están destacando la importancia y la falta de la educación física en las escuelas, ¿sí? Y por eso, en este momento, yo creo, no recuerdo ahora si Cristian lo mencionó, pero por cuestiones de tecnología, vemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes con atrasos motores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hay movimiento, ya las tablas, los videos, el Internet, pues ha hecho que haya más encierro, que haya menos movimiento y como menos interés, ¿sí? Por los deportes, porque la tecnología que no es mala, pero sí ha quitado espacios, espacios que de pronto nosotros los adultos debemos motivar más, ¿cierto? Entonces, sí hay una gran relación entre la educación física y todos los procesos que tienen que ver con la lectura, la escritura, ¿sí? Porque pues empiezan con la motricidad fina, la motricidad gruesa, bueno. Entonces, pues agradecerle por este tema tan importante que nos compete a todos, ¿sí? A todos los licenciados, no solo educación física. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias al profesor Arles también por dirigir este proceso. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, se puede despedir, Cristian, ya para finalizar. Sí, muchísimas gracias, profesor Hey, profe Arles, sí, profesor Hey, complementando lo que usted manifestaba, nosotros desde todo este proceso de formación de la educación física partimos de un elemento fundamental que es el movimiento, ¿sí? Y formamos pues a nuestros futuros docentes en comprender esa ruta del movimiento. Por eso tenemos algunas asignaturas, algunos elementos claves dentro de nuestro plan de estudios que nos llevan realmente a comprender qué es el movimiento. Y ese movimiento, pues en esa ruta vamos llevándolo a la motricidad y mirando esas posibilidades del movimiento que se van a integrar con todas las áreas de la vida, con todos los elementos de la vida. Por eso la educación física es tan importante y es muy importante y por eso hablamos de una educación física para la vida. Y ese movimiento y esa motricidad la aterrizamos en la psicomotricidad, ¿sí? Que es un elemento fundamental donde ya pues la persona debe comprender esas posibilidades que tiene para desarrollar los diferentes movimientos que a la postre van a permear todas las actividades y todos los elementos que se desarrollan en la vida diaria. Entonces, por ello, la educación física es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida y de todas las áreas en las que se desenvuelven las personas. Finalmente, pues darle las gracias a la profe Surgey, al profe Arles,
por este espacio, a la Vicerrectoría de Investigaciones, a todos los docentes del programa de Educación Física, a todos los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y estudiantes que estuvieron presentes en el desarrollo de este conversatorio. Muchísimas gracias, profe Arles, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, mi profe. Les recuerdo la asistencia ahí para que la puedan realizar. Muchísimas gracias, profe Cristian. Un abrazo fraterno y para todos un feliz día. Gracias a los estudiantes, a profesores, a docentes que nos acompañaron el día de hoy. Un abrazo y un saludo especial